Hoy con un tema que teníamos pendiente para todos ustedes. Hoy con un artista que nos lo habían pedido repetidamente y por eso hoy en Pancho Pantalla tenemos a esta extraordinaria figura de nuestra gran televisión venezolana. Hoy en Pancho Pantalla, Emilio Lovera. Pancho Pantalla, Pancho Pantalla, Pancho Pantalla. Emilio Lovera, con su llegada a la televisión a comienzos de la década de los 80, marca lo que pudiéramos denominar como un antes y un después en el humor, en la comedia, en la comicidad de nuestra gran televisión venezolana. Hay que recordar que la televisión venezolana se inicia en el 53 y existieron muchos programas cómicos costumbristas hasta promediar la década de los 70 y al inicio de los 60 se conformó el elenco de Radio Rochela, que fue el decano de los programas humorísticos. Todos los comediantes, los humoristas, los cómicos que formaban parte de estos programas antes de llegar Emilio Lovera a Radio Rochela tenían una particular dinámica en la cual combinaban la formación actoral con lo que tenía que ver con la comicidad propiamente dicha. Sin embargo, Emilio, cuando llega a la televisión, comienza a despuntar como ese comediante de talento propio en el que la improvisación viene entendida como un sistema, como una dinámica de comicidad, comienza a marcar esa diferencia con los anteriores comediantes. Lovera comienza a ser uno de esos comediantes que, más allá del libreto, ponía parte de su talento, parte de su propia comicidad, ayudando a ese libreto, a esos libretistas a conformar esos personajes. En 1982 se produce la llegada de Emilio Lovera a la Radio Rochela y no es sino a mediados de los 80 cuando Lovera se convierte en uno de los comediantes de bandera de este programa en Radio Caracas Televisión. Porque hay que recordar que para esa época todavía estaban activos los grandes comediantes que venían desde el inicio de Radio Rochela, como lo eran Cayito Aponte, Pepeto López, César Granados, Kiko Mendive, Roberto Hernández y por supuesto entre las mujeres Nelly Pujol, Irma Palmieri y Marta Piñango. Pero él comienza a formar una nueva generación de comediantes junto con los que ya habían iniciado en Radio Rochela, tales como Honorio Torrealba el padre, Nelson Paredes, El Gato Soto y Edgar Guevara. Todos ellos conformaron un super elenco de transición entre esa Radio Rochela de Tito Martínez del Box y la nueva Radio Rochela que después dio paso junto con Lovera a lo que fue la llegada de comediantes como Laureano Márquez, como Rafucho el Maracucho, como Juan Carlos Barri, como Nené Quintana y como Alexander Noguera, el popular Charly Mata. Emilio Lovera ya en los 90 toma la batuta de lo que es la creación de personajes en Radio Rochela y comenzamos a ver sus grandes creaciones como Los Colombianos, como Los Guaperó, en fin, como todos esos personajes hasta llegar a sus más grandes creaciones o por lo menos las más recordadas, como lo fueron por ejemplo ese personaje del Junior con el cual todavía es gratamente recordado. Fue la década de los 90 la gran época de Emilio Lovera en Radio Rochela hasta promediar la llegada de los años 2000, en donde comienza un declive, no de Lovera, porque Lovera ha venido increciendo y lo ha seguido haciendo a pesar de estar o no estar en la televisión. Fue un descenso en el cual la televisión venezolana y particularmente Radio Caracas Televisión comienza a manejar estrategias que no eran precisamente las más apropiadas o las cónsonas con un programa como Radio Rochela, y precisamente en el año 2004-2005
Emilio decide salir del programa que le abrió las puertas como comediante en nuestra gran televisión venezolana. Es allí donde, por supuesto, comienza a madurar sus nuevos proyectos. Llega a Televen en algún momento cercano a el año 2010 y hace su propio programa allí llamado Misión Emilio. Por supuesto, este programa tuvo una característica muy particular asociada a lo que había sido inicialmente sus personajes en Radio Rochela, pero imprimiéndole ese sello particular que solo Emilio podía darle a todas esas creaciones y a esos personajes. Emilio Lovera tiene en particular una característica que se cree es nueva por esto de las redes sociales, que es eso que llaman ahora los comediantes dedicados al stand-up comedy. Pues no, el stand-up comedy es algo muy antiguo. De hecho, en la década de los 50 habían grandes precursores de este formato llamado stand-up comedy en los Estados Unidos, y acá ya en los 60 y 70 comediantes venezolanos como Roberto Hernández y como César Granados comenzaron a rendir culto a esto, que sin llamarlo stand-up comedy lo llamaban rutina de chistes o rutina de presentación. Pues Emilio Lovera fue puliendo estas rutinas de chistes, estas rutinas de presentación, y de alguna manera les incluía lo que era su talento como cantante, como imitador, llegando a conformar lo que ahora conocemos como las presentaciones personales, no solamente de Emilio Lovera, sino de cada uno de estos grandes comediantes venezolanos, como Claudio Nazoa, como Laureano Márquez, como Rafucho el Maracucho, como Gaetano Ruggero, el Che Gaetano, en fin, como tantos y cada uno de estos comediantes que han visto en Emilio Lovera el antes y el después. Si usted le pregunta a cualquier comediante venezolano que esté vivo en este momento, ¿cuál es el comediante más representativo de los últimos 50 años en Venezuela? La respuesta es unánime. La respuesta es Emilio Lovera. Esto fue Emilio Lovera para la televisión venezolana. En Radio Caracas Televisión, en Televen. No estuvo nunca en Venevisión, sin embargo, últimamente lo hemos visto ir de invitado al canal de La Colina, tratando de alguna manera de preservar su imagen televisiva, pero fue básicamente en Radio Caracas Televisión en donde Emilio Lovera hizo su gran carrera profesional. Emilio Lovera, ese gran comediante, el mejor para muchos, el más extraordinario para quien les habla, Pancho Pantalla, fue Lo que yo vi en TV.